comenzamos este retiro espiritual acerca de la vida evangélica, acerca de los preceptos del Señor en el Evangelio, acerca de los consejos evangélicos, meditando este Evangelio en el cual aparecen muchas enseñanzas que son determinantes en el mensaje de Cristo. Es una composición que tiene muchos temas, son temas que nuestro Señor iluminaba, con los cuales iluminaba a sus discípulos de muchas maneras, y que están reasumidos en el Evangelio también desde diversas perspectivas, para que los discípulos que todavía tenían un corazón duro porque venían del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, que por sí misma no tenía la caridad, no justificaba, no producía el cambio del corazón, para que esos discípulos se adaptaran a la nueva luz, se adaptaran a la nueva realidad que venía desde Dios, manifestando la vida íntima de Dios, que en el Nuevo Testamento es indicada como caridad. Dios es amor, Dios es caridad, pero captar que Dios es amor no es algo inmediato, requiere un camino muy largo, y los discípulos estaban al inicio de este camino, no habían apenas comenzado a recorrerlo cuando el Señor les manifiesta estas verdades. Y lo primero que aparece en este pasaje es la prohibición de juzgar, que es una prohibición de condenar a los demás sin fundamento, es decir, sin conocer la interioridad, cosa que el hombre no puede conocer directamente, sino en la medida en que se manifiesta a través de los actos y a través de las palabras. Es claro que cuando la vida humana no está renovada por la gracia, cuando no está la caridad de Cristo, estos juicios temerarios son corrientes, son constantes, son cotidianos. La gente vive enredada en acusaciones recíprocas, en sospechas, en suposiciones de mala intención por parte del otro. No solo interiormente están así dispuestos, sino que lo dicen de palabra, y se genera un clima realmente insoportable. La ley antigua regulaba ese clima por parte de estos preceptos que impedían lo más grave del desorden social, pero no era capaz por sí misma de renovar el corazón. Lo propio de la ley de Cristo, del Evangelio, es esa renovación del corazón, que no viene simplemente por un método de conducta, no viene por preceptos externos, sino que viene por la gracia divina. Es la gracia la que renueva el corazón. Y la gracia es la vida de Dios, que no se puede conocer si no se experimenta, y cuando se experimenta tampoco se puede conocer como si tuviésemos un concepto de esta vida como algo claro y distinto, humanamente captable. Es una vida misteriosa que se capta en la misma medida en la cual alguno se introduce en esa vida y participa de ella. Y la siguiente frase del Evangelio se refiere al don, dar. Den y se les dará, den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Los discípulos todavía no tenían la plenitud del mensaje de Cristo, pero con estas palabras Él les preparaba el corazón. En vez de ser un corazón avaro, cerrado, como es el de la gente del Antiguo y del Nuevo Testamento, cuando no tiene la gracia, antes y después de la venida de Cristo, en vez de ser un corazón cerrado, es un corazón abierto, porque es imagen de Dios que dona lo que tiene, es decir, que es bondad infinita que se difunde. Dios es la perfección,
toda la perfección, de la cual surge lo que hay de perfección en las cosas creadas, en la realidad. Dios tiene la perfección absoluta, la perfección total, que nosotros no podemos comprender, no podemos conocer en esta vida porque es infinita y nuestra mente es limitada. Sin embargo, lo que conocemos de Dios a partir de sus manifestaciones nos hace captar que Dios es perfecto y que dona esa perfección y que es propio de la perfección comunicarse, donarse. Los discípulos todavía tenían una mente muy rudimentaria, no captaban lo que significa ni la gracia ni tanto menos la vida misma de Dios, aquello que iban a aceptar cuando su mente fuese renovada y conociese por experiencia la Santísima Trinidad, en la cual se da esta donación perfecta, la vida interna de Dios. Pero el Señor para eso vino para estar con los hombres que lo entienden. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes?, les dijo a los discípulos, porque eran insoportables, porque no entendían nada, porque tenían una mente obtusa, como es la mente del pecador, como es la mente de aquel que no conoce a Dios, como es la mente de aquel que todavía no ha recibido la revelación, o del que ha recibido la revelación, pero se rebela contra la revelación, es decir, se ensoberbece en sus propios pensamientos, en sus propias decisiones, y rechaza práctica o teóricamente el mensaje divino, la manifestación de Dios, la vida de Dios. Así, esta mente obtusa suele reinar entre los hombres en todas las épocas, también en esta época, y estamos en contacto cotidiano con esa obtusidad de la mente. Los discípulos, cuando recién comenzaban a recibir el mensaje de Cristo, eran así, tenían la mente cerrada, obtusa, obnubilada, oscurecida, confundida. Y Cristo les abre la mente, o sea, les dice las cosas de manera tal que empiecen a disponerse para recibir la luz de Dios, que ilumina la mente. La ley del Señor es perfecta y reconforta el ánimo, como dice el Salmo en el Antiguo Testamento, anunciando el Nuevo. Y así lo aplica a la conducta. Si alguien tiene esa generosidad de corazón, que en el fondo viene de la gracia y de la caridad, recibirá de Dios no solo lo mismo, sino más, de acuerdo con la generosidad infinita de Dios. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Es decir, hay una manera de relacionarse con los demás que es evangélica y una manera que no es evangélica. La manera no evangélica es medir a los demás siempre con la propia medida. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que según los deseos personales, las aspiraciones personales, se mide a los demás. De manera tal que se los capta o como semejantes o como desemejantes, y solamente como semejantes o como desemejantes. Entonces, algunos son naturalmente amigos y los otros son naturalmente enemigos, con esta consideración. Es decir, cuando se los ve desde la propia persona y solamente desde la propia configuración personal, desde los propios intereses. Es inevitable la división, el conflicto, la separación, la enemistad. La vida del Evangelio, que es finalmente la vida divina, es la vida de la gracia, y es el amor, es la caridad, la vida del Evangelio produce lo contrario, es decir, produce comunicación, produce sintonía, produce armonía
y produce apertura recíproca y complementación recíproca, porque finalmente la relación entre las personas está llamada a ser un reflejo, aunque sea lejano, lejanísimo, de la vida de Dios, en la cual las tres personas están compenetradas, intercompenetradas, porque son el mismo Dios. Y así también el Evangelio es el inicio de una vida en la cual las personas se relacionan entre sí como las personas divinas se relacionan en Dios. Pero la vida evangélica no termina ahí, porque no es simple relación humana la que vino a traer Cristo, aunque sea la de la gracia y la de la caridad. Es una relación divina, es decir, es una relación con las divinas personas y una relación de las divinas personas con las personas humanas, divinizadas y perfeccionadas por la gracia. Entonces el Evangelio, desde lejos, a través de un cambio de actitud respecto de los demás, comienza a abrir la mente, comienza a recorrer el camino necesario humanamente para que la mente del hombre se transforme y se haga semejante a la mente de Dios, es decir, a la mente de Cristo, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses y en otros lugares, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea que pensamos como Cristo. Y Cristo es Dios, tiene la mente divina. Por supuesto tiene una mente humana, pero esa mente humana está unida en la misma persona a la mente divina. Por eso es uno solo el que conoce, es siempre Dios el que conoce divinamente y humanamente en Cristo. Entonces, cuando estamos llamados a tener la mente de Cristo, estamos llamados no solo a conocer humanamente como Cristo, con la mente de Cristo que estaba iluminada y perfeccionada por la caridad que producía su sabiduría perfecta, sino que estamos llamados a tener la mente divina de Cristo, o sea, de alguna manera conocer como Dios conoce. Ese es el fin del Evangelio. Por eso el camino es muy largo, los discípulos están lejos y también nosotros estamos lejos, porque la vida normal que tenemos no es una vida evangélica, es una vida en cierta manera monstruosa, como dice el padre Arintero. La vida común de los cristianos es en cierta manera deforme respecto de lo que realmente nuestro Señor Jesucristo vino a traer. Y también nuestra vida puede ser deforme, puede ser monstruosa, en el sentido de que incluye una división fundamental entre el llamado divino y la condición real en la cual estamos, muchas veces llena de defectos, de desviaciones, aun cuando queramos vivir en gracia de Dios y con la caridad. Tenemos muchos defectos de los cuales a veces tenemos conciencia y otras veces no tenemos conciencia, y muchas veces los peores son aquellos de los cuales no tenemos plena conciencia y que, aunque no sean pecados directamente en el sentido de que sean voluntarios, sin embargo impiden esta transformación de la mente, este perfeccionamiento, este llegar a ser como Dios, este llegar a tener la mente de Cristo. Efectivamente, el Evangelio es vocación a la santidad. La noción de vocación en el Nuevo Testamento es llamado a la santidad, como está en San Pablo, en la carta a los Romanos. Todos hemos sido llamados, quiere decir, hemos sido sacados de este mundo en el sentido de la mente no transformada, de la relación humana, dividida, condicionada, desde la propia perspectiva. Hemos sido llamados a salir de esa mente mundanizada y tener la mente de Cristo, llegar a alcanzar ese perfeccionamiento que no depende de nosotros, no se logra por un método humano, no hay ninguna manera de vivir humana, externa, que lo garantice, ni siquiera la vida cristiana común, si no está transformada desde la gracia y si no tiene un principio de evolución divino, con conciencia de que hay que llegar
en cierta manera reflejar la infinita vida de Dios, y que el camino, por tanto, es también en cierta manera infinito, y que estamos muy lejos del término, no solo del término de la vida eterna, sino del término de la perfección en esta vida a la cual estamos llamados. Esa es la vocación de la cual habla San Pablo. Todos nosotros tenemos vocación evangélica, estamos llamados a vivir perfectamente el Evangelio. Por eso nuestro Señor nos ordena solemnemente que seamos perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Eso no es un consejo evangélico, no es una recomendación de Cristo, es un mandamiento, es un precepto. Estamos obligados a buscar la perfección. Muchos cristianos pierden la vida cristiana justamente porque no tienen conciencia de este mandamiento, que es, dentro del Evangelio, en cierta manera, el primer mandamiento. Porque el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas es inseparable de este mandamiento de buscar la perfección, porque no se puede amar a Dios sobre todas las cosas sin buscar la perfección y sin, en cierta manera, tener ya la perfección. Una perfección que va creciendo, se va desarrollando de manera homogénea y va adquiriendo la condición de una cierta inmutabilidad, en el sentido de que refleja la inmutabilidad de Dios. Entonces, el que crece de esta manera se hace estable en la vida espiritual y no la pierde. El que no crece de esta manera está siempre en riesgo de perder su vida divina, su vida espiritual, de perder la gracia, de perder la caridad, de entrar en mil complicaciones, confusiones interiores, divisiones, enredos, etc., que van acercando la mente del cristiano a la mente del judío, a la mente de la persona no convertida, a la mente del pecador, a la mente de aquel que todavía vive en las tinieblas. Por eso es tan importante buscar la perfección evangélica y tomar el Evangelio en serio, porque el Evangelio es el centro de nuestra vida, no es simplemente algo que meditamos los domingos o incluso todos los días, si vamos a participar de la Eucaristía todos los días. Hay gente que participa de la Eucaristía todos los días, pero su vida está todavía dividida. Es necesario unificarla, es decir, reconstruirla y hacerla evolucionar, perfeccionarla según el Evangelio. Ahora, el Evangelio, como veremos en nuestras meditaciones, no es simplemente un texto, no son las palabras del Evangelio, ni siquiera las palabras externas de Cristo. El Evangelio es la gracia principalmente, es algo interior, y la gracia del Espíritu Santo. Entonces, para tener vida evangélica no es suficiente meditar el Evangelio, escucharlo, sino que es necesario tener una vida espiritual evangélica, es decir, producida y movida por el Espíritu Santo. Pidámosle al Señor en esta Santa Misa que nos dispongamos adecuadamente en este retiro, en estas meditaciones, a escuchar en profundidad el mensaje del Señor en su Evangelio.